Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que muchos de ustedes estaban esperando con ansias. Vamos a desentrañar los secretos reales de Mert y Afra, y créanme, hay algunas cosas que les van a sorprender. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el mundo del espectáculo turco y sus parejas más queridas, este vídeo es para ti. Antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas y activar la campanita para que les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Estamos muy emocionados de compartir esto con ustedes. Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu se han convertido en una de las parejas más comentadas y admiradas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su increíble química en la serie Yalan, conocida en español como El pájaro soñador o El ruiseñor. Pero más allá de las cámaras, ¿qué hay de su relación? ¿Qué sucede cuando los focos se apagan? Hoy vamos a ir más allá de los rumores y vamos a explorar los aspectos más íntimos y, a menudo, desconocidos de su vínculo. Hablaremos de cómo empezó todo, los desafíos que han enfrentado y esos momentos especiales que han solidificado su relación. Prepárense para descubrir los secretos reales que los han hecho tan especiales. Vamos a empezar por el principio, ¿cómo nació esta chispa? Si bien ambos son actores profesionales y saben cómo vender una historia de amor en pantalla, la química entre Mert y Afra trascendió la ficción. Se conocieron en el set de Yalan, un proyecto ambicioso que rápidamente se convirtió en un fenómeno. Al principio, como es natural, se trataba de una relación profesional, de compañeros de trabajo que compartían horas y horas de rodaje, escenas intensas y una meta en común: dar lo mejor de sí mismos para la serie. Sin embargo, la cercanía constante, la necesidad de entenderse mutuamente para interpretar a Seyran y Ferit de forma convincente, hizo que comenzaran a conocerse a un nivel más personal. Dicen que la mejor manera de conocer a alguien es trabajando con él o ella bajo presión, y en el mundo del rodaje, la presión es una constante. Compartían ensayos, discutían escenas, se apoyaban en los momentos difíciles y celebraban los éxitos. Poco a poco, esa camaradería profesional se fue transformando en algo más profundo. Hay quienes dicen que fue durante los viajes de prensa o las entrevistas conjuntas donde empezaron a surgir las primeras señales más evidentes de una conexión especial. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos de apoyo que iban más allá de la cortesía profesional. Era palpable que había algo más que una simple amistad. Los medios de comunicación y los fans, siempre ávidos de detalles, notaron esta química instantáneamente y los rumores comenzaron a circular. Al principio ambos lo negaron o lo mantuvieron en un plano de buenos amigos y compañeros de trabajo, algo muy habitual en el mundo del entretenimiento para proteger su privacidad y la dinámica de la serie. Sin embargo, como suele suceder, la verdad acaba saliendo a la luz. Uno de los primeros indicios confirmados, si podemos llamarlo así, fueron las fotografías que empezaron a aparecer en las redes sociales, capturadas por paparazzi o por los propios fans, que los mostraban juntos fuera del set, disfrutando de momentos de ocio. Paseos por la ciudad, cenas en restaurantes e incluso algunas escapadas cortas. Estos avistamientos, aunque inicialmente sutiles, fueron suficientes para alimentar la especulación. Lo interesante de Mert y Afra es que, a diferencia de muchas otras parejas de celebridades que a veces parecen forzar su relación para el público, o que se exponen de manera excesiva, ellos han optado por una estrategia diferente: discreción. Uno de los secretos reales de su relación es precisamente esta búsqueda de privacidad. En un mundo donde la vida de las celebridades es constantemente escrutada, Mert y Afra han decidido proteger su espacio personal y su intimidad con uñas y dientes. No buscan la fama a través de su vida privada, más bien, parecen querer mantenerla lo más alejada posible del torbellino mediático. Esto, lejos de decepcionar a sus fans, ha generado un mayor respeto y admiración, ya que sienten que su relación es auténtica y no una estrategia de marketing. Han aprendido a navegar por la atención constante sin dejarse consumir por ella. Otro secreto, y este es uno que a menudo pasa desapercibido para el público general, es la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras individuales. Si bien es cierto que su fama se disparó de la mano con Yalan, ambos tenían carreras antes de este proyecto, y siguen teniendo aspiraciones individuales. Lo que se observa, y esto es muy valioso, es que se animan mutuamente a seguir creciendo profesionalmente, a aceptar nuevos desafíos y a perseguir sus sueños. No hay envidia ni competencia entre ellos, sino un apoyo sincero y mutuo.
Cuando uno tiene un proyecto importante, el otro está ahí para animarlo, celebrar sus logros y consolarlo en los momentos de duda o fracaso. Esta admiración y respeto mutuo por el trabajo del otro es fundamental para una relación sólida, especialmente en una industria tan competitiva como la actuación. Además, es importante destacar la madurez con la que han manejado su relación. A pesar de ser jóvenes y estar experimentando un nivel de fama estratosférico, no se les ve envueltos en escándalos o polémicas innecesarias. Han sabido mantener los pies en la tierra. Si bien es natural que haya altibajos en cualquier relación, ellos parecen tener una comunicación muy saludable y una base de confianza sólida. Han aprendido a comunicarse, a resolver conflictos de manera constructiva y a valorar lo que tienen juntos. Esto no significa que no tengan discusiones o desacuerdos, todos los tenemos, sino que la forma en que los abordan es lo que marca la diferencia. Un aspecto que realmente sorprende de Mert y Afra es cómo han logrado mantener una conexión genuina a pesar de las exigencias de sus agendas. Filmar una serie tan exitosa como Yalan implica jornadas de trabajo maratonianas, a menudo de 14 a 16 horas al día, 6 o incluso 7 días a la semana. Esto deja muy poco tiempo para la vida personal. Sin embargo, han encontrado maneras de mantener viva la llama. Se apoyan en los descansos entre escenas, se envían mensajes de texto durante el día, buscan momentos para estar juntos fuera del set, aunque sean breves. La calidad del tiempo que pasan juntos parece ser más importante que la cantidad. Y cuando tienen periodos de descanso, aprovechan para viajar, desconectar y recargar energías, fortaleciendo así su vínculo. El factor sorpresa también radica en la forma en que han manejado la presión de los fans. Los seguidores de Yalan están increíblemente apasionados y han creado un gran fervor alrededor de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Mert y Afra han sido conscientes de este cariño y lo han devuelto con gestos de agradecimiento, apariciones en eventos públicos cuando ha sido apropiado, y una actitud siempre amable y respetuosa hacia sus fans. Sin embargo, también han establecido límites claros para proteger su espacio. Saben cuándo decir basta a la intrusión excesiva y cuándo es importante mantener una distancia saludable. Esta habilidad para equilibrar el afecto del público con la necesidad de privacidad es un arte y lo han dominado con creces. Otro secreto real que merece ser destacado es su capacidad para separarse de sus personajes. Interpretar a Seyran y Ferit, dos personajes con una relación llena de altibajos, amor, pasión, conflicto y reconciliación, requiere una gran destreza actoral. El hecho de que puedan pasar de interpretar estas intensas emociones en el set a ser simplemente Mert y Afra fuera de él, sin que la ficción contamine su realidad, es una señal de su profesionalismo y de su madurez. Han logrado establecer una clara distinción entre su trabajo y su vida personal, algo que no siempre es fácil para los actores. Y hablando de sorpresas, ¿cuáles son sus planes a futuro? Aunque no podemos leerles la mente por la forma en que se desenvuelven, parece que tienen metas claras y un camino trazado. Están construyendo sus carreras, fortaleciendo su relación y probablemente planeando un futuro juntos. No se trata solo de un romance de momento, sino de una relación que parece estar cimentada en valores sólidos, respeto mutuo y un profundo cariño. Han demostrado que se puede ser una pareja exitosa en el ojo público sin sacrificar la autenticidad y la privacidad. En resumen, los secretos reales de Mert y Afra que nos han sorprendido hoy se centran en su discreción y respeto por la privacidad, su apoyo mutuo incondicional en sus carreras, la madurez con la que manejan su relación y la presión mediática, su capacidad para equilibrar el afecto de los fans con la necesidad de espacio personal, y su habilidad para separar la ficción de la realidad. Han demostrado que es posible construir una relación sólida y auténtica en medio del brillo y el escrutinio del mundo del espectáculo. Ha sido un placer desentrañar estos aspectos de su relación con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan aprendido algo nuevo y fascinante sobre Mert y Afra. Sus secretos no son tanto cosas ocultas, sino más bien la forma inteligente, madura y discreta en que han construido y mantenido su vínculo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de Mert y Afra? ¿Hay algún otro aspecto de su relación que les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus opiniones y siempre respondo. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.